Hola, esto es Desde la Redacción, el podcast de Rosario 3. Mi nombre es Ricardo Robbins. Gustavo Gorosito conduce hace 54 años Campeones del Volante, el programa más antiguo de la radio rosarina. Fue testigo de hechos históricos, como la carrera en que Reutemann se quedó sin nafta y Perón le regaló una lapicera. Detrás de sus relatos asoma una pasión que persiste y una forma de entender el periodismo. Atento, estamos dialogando. ¿Querés que use auriculares por la duda o no? No, yo lo escucho. Bueno, a ver, hace una apertura de tu programa. Amigos oyentes de Campeones del Volante, buenas noches para todos. En la vuelta número 55, recorriendo ya del programa Decano. Gustavo Gorosito, bienvenido a Desde la Redacción. Encantado y gracias por la invitación. Bueno, Campeones del Volante cumplió 54 años al aire. ¿Es el programa más antiguo, más viejo de la radio? En realidad es el más antiguo de Rosario, que se mantiene en actividad y con continuidad. Y del interior del país es el más viejo, valga el sinónimo, del automovilismo, del deporte motor. O sea, dentro del automovilismo y las especialidades conexas, karting, motos, es el más viejo del interior del país que subsiste, porque tenemos 54 años, solamente superado por 2 programas en la capital federal. Y de Rosario, evidentemente el más antiguo, englobando a todos, pertenecemos a distintas generaciones, naturalmente. Y nosotros empezamos allá en el 68 y estamos ahora en el 2022. Evidentemente, muchas generaciones de oyentes tuvimos. Bien, pero estos programas de Buenos Aires que mencionabas. De automovilismo estoy hablando siempre. Sí, en este caso vos creaste el programa en 1968 con Alberto Manera. Creamos con Alberto Manera, sí. Usemos la primera persona del plural. El nosotros, que es hermoso. Sí. Ustedes en este caso crearon ese programa. El programa de Buenos Aires, los programas de Buenos Aires que vos mencionás. Uno sí lo creó Carlos Alberto Leñani, que está vivo, por suerte, y lo continúa él con su familia. Exactamente, Radio Continental actualmente. ¿Y el otro? El otro era Carburando, pero ya hoy es propiedad del Grupo Clarín. González Rouco y González Longhi, que lo crearon, ya fallecieron y lo vendieron después a Clarín. Bien, o sea que sigue la marca, pero no los protagonistas. No los protagonistas. Con lo cual ahí me parece que vos ya entrás en segundo lugar porque son los originales. Sí, lo importante es la receptividad de los oyentes. Nosotros le damos importancia a eso. Vamos entonces a 1968. ¿Cómo era hacer radio en 1968 y cuál fue la primera carrera que transmitieron? Bueno, la radio en 1968 tenía sus limitaciones técnicas propias de la época. No había la tecnología de hoy, naturalmente. Paradojalmente, el ET2 tenía un alcance por aire notable, que después no se igualó nunca. Nunca por aire. Hoy tenemos internet, además, que te permite llegar a cualquier lugar del planeta. Pero en aquella época el ET2 en la noche tenía un alcance nacional. Nosotros hicimos un concurso en los primeros meses del programa con regalos referidos al automovilismo y recibimos cartas, en esa época se mandaban cartas, de todas las provincias argentinas, incluso Tierra del Fuego, se escuchaba Radio 2. Y en Chile tenemos amigos que hoy todavía escuchan Radio 2 u otros programas de la casa, ¿no? Yo recuerdo con una radio AM normal. Con una radio AM normal. Yo la he escuchado Radio 2 en Brasil, cuando iba a transmitir, la he escuchado en Uruguay, la he escuchado en Chile, yo en Valdivia, con una radio común. Y el automovilismo tiene esto de que es un deporte muy federal, muy del interior del país, de los pueblos, de las localidades. Eso le habrá dado una dimensión al programa muy grande. ¿Por qué? Porque el objetivo nuestro y un poco el mensaje era programa del interior y para el interior. O sea que en ese momento, en 1968, ya estaban las categorías nacionales, estaban las categorías internacionales, que también difundíamos, pero las zonales, que recién iban creciendo, y nosotros le dimos trascendencia y difusión. De ahí que, nos integramos con la gente. No te olvides que tanto Alberto como yo veníamos de Sunchales, del interior, de una ciudad del interior, así que vinimos a Rosario a estudiar y después nos dedicamos al periodismo.
y nos unía la pasión. En una época que las comunicaciones eran muy difíciles, porque traer el resultado para el mismo domingo era no existía, había que pedir línea telefónica, es decir, por operadora. A veces desde un pueblo estaba más fácil llegar con el auto, con el resultado para la hora del programa, que llamar por teléfono. O sea, se corría una carrera en determinado pueblo. En San José de la Esquina o Marco Juárez, y ¿qué pasaba? Nosotros teníamos ya amigos que nos facilitaban el teléfono. Yo te recuerdo uno en Tortugas, de apellido Arbusti, que nos facilitaba el teléfono para pasar el resultado por teléfono, teléfono de línea, ¿no? Sí, sí. Llamaban a la radio. Y a la radio, y ahí salíamos. Y si no, bueno, venían con el resultado papel en mano. Es decir, realmente era un poco heroico aquello. No existía la tecnología de hoy, naturalmente. O sea que después de la carrera que ustedes cubrían como periodista, venía la carrera para llevar la información a la radio. Efectiva, la segunda carrera de la jornada, que era la más difícil, porque por otra parte era la noche, empezaba la noche, ya llegaba la noche, no era sencillo. ¿Y el que estaba en el piso, cómo sabía si la información llegaba siempre o no llegaba? Nosotros tuvimos, siempre llamábamos por teléfono y teníamos a alguien que hacía la producción, un coordinador que recibía la llamada telefónica. Claro. Es decir, fue heroico. Hoy quizás los jóvenes, que con toda la tecnología que hay a disposición, no lo entenderían. Fue heroico. En esa época se usaban los alambres de los campos, si no alcanzaba el cable para llegar hacia un puesto móvil, se usaba uno de los alambres como línea microfónica, o sea, se ponían los broches en cada punta y por ese alambre llegaba desde el puesto central, que estaba generalmente en la ruta, al móvil donde se estaba transmitiendo también en la ruta. No, contame eso. Yo no soy nacido con internet, soy de otra generación. De todas formas, eso sí me cuesta entender. ¿Cómo hacían con los alambres del uno de los campo? alambrados del campo se ponían los broches, si prende el puesto de transmisión, sale la línea, el cable, y el cable lo enganchabas a la punta del alambre, y el alambre hacía de línea microfónica hasta otro pedazo de cable que estaba en el lugar donde estaba transmitiendo. Y así ganabas metros, kilómetros. Claro, porque no hubieras podido transmitir porque no tenías cable. Y en esa época no existía el celular. Y tampoco tenía la posibilidad de usar VHF permanente en todos los lugares. ¿Y eso salía al aire con buena calidad? Con buena calidad. Sí, no era mala la calidad. No era 10 sobre 10, pero 7 sobre 10 sí. Tenés, obviamente, muchas anécdotas, muchas carreras y muchas travesías heroicas. Hay una muy particular que es muy famosa, pero vos fuiste testigo, estuviste ahí, que es la carrera en la que Reutemann se queda sin nafta y que después se encuentra con Perón en el palco. Exacto. Vos transmitiste esa carrera. Yo te relaté esa carrera por el T9 de Santa Fe. Imagínate, en la penúltima vuelta, Reutemann se queda sin nafta allá en el fondo del autódromo, entre Saloto y Ascari. Todos veíamos un punto blanco que era el Brabham, pero no sabíamos qué le había pasado. Bueno, el móvil ya que teníamos ya en boxes, el colega Tornero, que hoy comenta la Fórmula 1, sale y nos dice que se había quedado sin nafta. Muy bien. Reutemann lo traen en moto desde la punta del autódromo hasta los boxes. Imagínate, había perdido el Gran Premio de Argentina cuando venía ganando por 30 segundos. Porque iba ganando toda la carrera. Toda la carrera fue de adelante, sí. Entonces estaba ofuscado y llega alguien de sus allegados y le dice que Perón estaba en el palco oficial, Perón entonces presidente, que ya de edad y una jornada de calor, cuando saben que Reutemann puede ganar la carrera, lleva mucha ventaja, en helicóptero lo llevan desde Olivos al autódromo. Perón no estaba desde el inicio de la carrera, sino que lo llevaron. No, lo llevaron cuando vieron que Reutemann podía ganar. Entonces llega al autódromo. Estamos hablando de 1974, enero del 74. Autódromo de Buenos Aires. Autódromo de Buenos Aires. Muy bien. Ahí Perón va a coronar a los tres primeros de la carrera. El ganador fue Denny Hulme. Y le avisan a Reutemann que Perón le invita. La primera reacción de Reutemann fue de no ir, porque estaba muy ofuscado, imagínate la tensión cuando te bajás del auto y mal, ¿no? Mal por el aspecto deportivo. Pero lo entendió y fue. Cruzó por debajo no por la zona del público, sino por el túnel que hay debajo de la recta principal del autódromo, y fue al palco oficial. Y Perón lo vio tan compungido que le dijo, lo felicitó y le dijo, no tengo nada para regalarle. Una costumbre de Perón era de regalarle a los deportistas que lo iban a visitar algo. Y tenía la lapicera Fuente, la estilográfica, como se llamaba antes,
y le dice, bueno, lo que tengo es esto, tome, le regalo esto. Y Reutemann, obviamente, se le agradeció, y esa la guardó siempre, se la debe tener la familia, y la usó siempre para firmar los decretos, cuando fue gobernador las 2 veces, o si no, algún proyecto de senador. La guardó siempre porque lo sorprendió el gesto de Perón. Esa fue la anécdota del Lole. Que esa carrera. Después hay innumerables de Reutemann, cuando transmití Brasil, una carrera que venía dominando y abandonó, después que ganó. Fue realmente una figura notable dentro del automovilismo deportivo argentino. Vos tuviste además una buena relación con Nosotros teníamos Reutemann. una buena relación, Alberto y yo. Reutemann, recuerdo una vez, cuando corrí en Ferrari, era febrero, imagínate febrero en Santa Fe, y fuimos a hacer una nota para la radio, a la casa en Guadalupe. Y en ese momento no existía ni mail, ni bueno, entonces tenían un fax que le mandaban los mensajes de Ferrari por fax, si era muy urgente, al fax de un amigo de él, José María Candiotti, que fue presidente del Banco de Santa Fe en su momento, bueno, amigo personal de Lole. Viene la secretaria de Candiotti y dice, Lole, acaba de llegar este fax de Ferrari. Mira, Reutemann, sábado al mediodía, no me acuerdo siempre. Y le decían que el miércoles tenía que estar en Fiorano probando la Ferrari. Entonces me acuerdo que Alberto le dice, y no puedes decir que te está enfermo. Y entonces Reutemann dice, con el sentido que tenía, dice, yo soy un empleado calificado, o sea, pero soy un empleado de Ferrari, así que ahora mismo me pongo a coordinar para tomarme el vuelo el martes, el lunes a la noche para llegar el martes a la mañana a Italia y el miércoles estar probando. O sea, él a sí mismo se veía no como una estrella, sino como un empleado calificado. Un empleado calificado. Por eso siempre tuvo una excelente relación con los mecánicos. Después de ese episodio traumático, que es cuando se queda sin nafta, sí. ¿Volviste a hablar de ese episodio con él? Sí, hemos hablado en privado, en público. Nosotros nunca lo molestábamos a Reutemann con notas, porque él siempre tiene un mecanismo de defensa en general con el periodismo. Pero en privado sí. Sí, en privado hemos hablado muchas veces, pero muchas veces, y de política también. El tema de la nafta, te cuento una anécdota, del año 74. 2 años más tarde, Alberto estaba transmitiendo el Gran Premio de Inglaterra, donde corría Reutemann. Todavía está, antes de que vaya Ferrari. O sea, estaba terminando el ciclo en Bravo. Entonces le dice Reutemann a la manera, ¿ves ese rubio, ese mecánico? Sí, ese es el que se olvidó de ponerme los litros de nafta que yo había consumido en la prueba de la mañana previa a la carrera. Lo tenía marcado. No tenía bronca, no, simplemente hubo varias cosas y se olvidó. Se olvidó una cosa y esos fueron los litros que le faltaron. Pero sí, con él hablábamos mucho del automovilismo, era muy realista, muy conocedor del interior. Reutemann siempre tuvo 2 pasiones. Una fue el automovilismo, no cabe ninguna duda. Y la otra fue el campo. Me quedó de cuando vos estabas relatando la carrera de Reutemann, que se queda sin nafta. Si bien vos veías, me imagino, un puntito blanco de fondo, ¿te acordás de ese momento de estar en la cabina, en la transmisión y no saber qué pasaba? ¿Cómo fue? No, yo evidentemente estaba parado porque se tenía un problema mecánico, yo no sabía cuál era el problema, obviamente. Pero el hecho es que, como yo estaba relatando, conduciendo la transmisión por el ET9, Santa Fe, que tenía que seguir, porque el resto de los compañeros, como el público, habían quedado silenciados, impactados emocionalmente porque se perdía la carrera. Y tenía que seguir, aparte yo estaba transmitiendo para Santa Fe, estaba la televisión también, obviamente, pero para el ET9, una radio tradicional, de Santa Fe tenía que seguir, no podía callarme yo. ¿Y qué decías? Y seguir relatando, seguir describiendo, no. A mí me tocó transmitir un accidente trágico en Buenos Aires, los 1000 kilómetros de 1971 por el Campeonato del Mundo, en el que se mató el italiano Ignacio Giunti, quemado, que chocó contra el auto de Beltois en plena recta principal frente a los palcos. Era un accidente que ya se iba, 2 vueltas antes sabíamos que se iba a producir, porque alguien lo iba a llevar por delante a Beltois, que iba empujando el auto por el medio de la pista, hasta que se produjo.
Y cuando estalló el fuego en el auto, el yunti quedó adentro, vos sabías que estaba muerto. Pero no podías parar, tenés que seguir. Porque tenés que seguir informando. La función del periodista es seguir informando. Hay muchas otras circunstancias que me ha tocado también seguir transmitiendo ante hechos difíciles, ¿no? ¿Tenés además otras competencias y anécdotas de complicaciones? Hay una que me contaste que es Torino 84 horas del año 69. Exactamente, las 84 horas del Nürburgring, en el viejo Nürburgring, con la presencia del equipo argentino, con los torinos, que después quedó en la historia, ya que quedó en la historia por lo menos la gente del automovilismo, y mucha gente que no era del automovilismo se levantaba a escuchar la carrera. Bueno, esa carrera, nosotros, yo, por Radio 2 hicimos conexiones, porque había una transmisión oficial. La parte deportiva, que dirigían nada menos que Fangio y Berta, con 3 torinos argentinos. El gobierno de turno en ese momento era Levingston, el presidente, lo trató de utilizar políticamente. Y entonces armaron una transmisión oficial típica de la Argentina. También el automovilismo, con todo periodista de Buenos Aires y algún suelto del interior. Y nosotros, Héctor Acosta, que ya falleció, periodista de Córdoba, y yo, fuimos por nuestro lado, y 2 periodistas tucumanos, fuimos por nuestro lado a hacer conexiones, él, Acosta para Radio Universidad de Córdoba, los tucumanos para su emisora tucumana, y yo para Radio 2. Entonces salíamos, había que pedir la línea con anticipación, era todo difícil. Se hizo esas conexiones, se hacían 4 conexiones por día. La carrera duraba 84 horas, o sea, 3 días y medio consecutivos sin parar. La carrera empieza y dura 3 días y medio sin parar. Sin parar tenías 3 pilotos por auto, y que iban rotando naturalmente los pilotos. ¿Y ustedes, los periodistas? No, íbamos a dormir un rato. ¿Pero dónde transmitían? Desde las cabinas que estaban en el Hotel Tribune, así se llamaba, Hotel Tribuna, Tribune en alemán, que estaba frente a los boxes. Exacto, desde ahí, de las cabinas, salíamos con los flashes. Y entonces estabas ahí en ese lugar. Bueno, estaba en ese lugar, y de ahí salíamos. Realmente fui el único periodista de la provincia de Santa Fe, el único. Capelo Volante fue el único medio, y quedó en la historia porque fue épica la carrera, fue el auto que más vueltas dio, uno de los torinos, los otros 2 abandonaron. ¿Y qué pasó? Pasó que tuvo una penalización porque tuvieron que cambiar el caño de escape en boxes, el silenciador, y eso se penalizaba. Bueno, quedó cuarto en la clasificación general. Pero de cualquier manera fue... Y aparte porque estaba Fangio al frente, y los alemanes, a Fangio era todo un ídolo, ¿viste? Fangio era sinónimo de Mercedes-Benz. Y volviendo a la carrera original, llovía, había niebla, era difícil. Fue así, se largó con una lluvia torrencial. Se largó en la medianoche de Alemania, con una lluvia torrencial en las primeras 5 horas. Y a causa de la lluvia abandonó uno de los torinos que manejaba Jorge Cupeiro, otra figura del automovilismo de aquella época, que hizo aquaplaning, o sea, se fue afuera pisando el agua, y abandonó. ¿Y ustedes en tu caso vos, cómo transmitías eso? Porque nosotros... ¿Lo veías a eso? No, lo veía cuando pasaban delante nuestro, nada más, no. Porque, y como era una carrera larga, salíamos con el auto nuestro para movernos por los caminos laterales al circuito, para ir a sacar fotos que yo tengo. Iban siguiendo la carrera. La carrera, exactamente. Imagínate que en 84 horas las distancias se van agrandando de auto a auto, en vueltas y demás, ¿viste? Y salías por teléfono. Y salía por teléfono. O sea, ibas a un lugar, veías cómo pasaban los autos, volvías a un lugar donde transmitías. Te contaba en las cabinas, en el comedor del Hotel Tribune, el hotel que está frente a los boxes, que sigue estando. Me imagino Alemania, una carrera muy complicada para transmitir, con todas estas complicaciones, con lluvia, con neblina, se habrá visto poco. ¿En algún momento el relator tiene que también echar mano a la imaginación? No, eso lo tuve que hacer más cuando corrió la Rauri, porque era una carrera corta y vos veías siempre lo mismo, ¿viste? La recta principal y la opuesta, el resto de los 20 kilómetros en medio del bosque no lo veías. Claro. Bueno, ahí tenés que apelar a la imaginación. ¿Y cómo se hace eso? Y el conocimiento y bueno.
El automovilismo tiene sus códigos, ¿viste? O sea, vos sabías que estaban en un lugar y sabías que iban a llegar a otro, pero ese trayecto no lo veías. No lo veía in situ, o sea, visualmente. Veía en la torre de control la cabeza del pelotón, que era una luz que se iba encendiendo. Ahora tenés la televisión, ahora tenés todo. Por eso en esa época a la imaginación había que darle mucha imaginación. Es decir, realmente fueron épocas, y después, eso ya con la Rauri, te estoy diciendo, ¿no? Ya con la Rauri en el 80 en esa carrera. En cualquier momento, y la Rauri está volando muy en el límite el piloto argentino, tratando de mantener la tercera posición con uñas y dientes. Detrás suyo, a 100 metros está Liot, y luego viene el italiano Corrado Fabi. Importante carrera está realizando el volante argentino, que hasta el momento están teniendo 2 puntos para el campeonato. Sus primeros 2 puntos para el campeonato, cada vez más cerca. Yo tengo una anécdota que, si puedo la cuento. Adelante. La Rauri debutaba en marzo, el 30 de marzo de 1980, había ganado 2 carreras en la Argentina de Fórmula 3 europea y se lo llevaron a un equipo italiano, con mecánicos argentinos, rosarinos, Juan Ros y Edgardo Sacavino. Pero resulta que la burocracia argentina, que siempre existe, en el Automóvil Club Argentino no le habían terminado en término la licencia internacional de piloto. O sea que él se tenía que ir, se fue. Bueno, como yo iba 3 días después, me dieron la licencia a mí, y yo llevaba la licencia, o sea, yo tenía que llegar necesariamente al autódromo para que la Rauri pueda salir a la pista. Vos tenías la licencia para que él pueda correr. Claro, la llevaba yo. Si me pasaba algo a mí, no corría. Bueno, y yo recuerdo siempre que me fui desde el aeropuerto de Frankfurt en auto a Nürburgring, que son 130 kilómetros, la parte final es en la Selva Negra, que son montañas bajas, tipo sierras de Córdoba, las sierras chicas de Córdoba son el río Ceballos. Y ahí entregaste el permiso. Y ahí me estaban esperando con los brazos abiertos para que pueda salir a la pista al día siguiente. Porque en ese momento también el periodista que acompañaba toda la disciplina era parte de los equipos prácticamente. Compartíamos todo, viajábamos juntos, realmente había mucha camaradería, y especialmente cuando se trataba de argentinos y cuando se trataba de gente del mismo lugar, en este caso todos vivíamos acá en Rosario. Empieza el programa del año 68, ahí en sus primeros meses, años de vida, en el 69, todo esto en una vida política muy convulsionada, digamos. ¿Qué ocurre en el Rosariazo de 1969? Tenés una anécdota también con eso. También recuerdo que el programa, que lo hacíamos en la radio en LT2 en Santa Fe y Corrientes, Alberto Manera, que sí realmente era un obsesivo por estar en el programa, y dice, bueno, vamos con mi auto a hacer la radio. Yo le recomiendo, le digo, mirá, el centro está muy convulsionado, está muy difícil, vos tenés un auto nuevo. Bueno, en fin, no lo convencí. Vamos avanzando por Corrientes, entonces de doble mano. Además tenía un auto nuevo. Exacto, un Torino nuevo 380, un auto que... Una de las manifestaciones más importantes de la historia de la ciudad, y él con un auto nuevo se mete en el centro. Y entonces avanzamos de norte a sur por Corrientes, era doble mano, y cuando estábamos llegando a Urquiza, viene una columna de manifestantes, se habían reunido en una escuela técnica ahí en Corrientes entre San Lorenzo y Santa Fe, y yo le digo, mirá, ahí está la columna, no vamos a poder pasar. Entonces le digo, espera, vamos a hacer la heroica. Abro la puerta. Vamos a hacer la heroica. Sí, abro la puerta, porque yo no sabía la receptividad que iba a tener en ese momento. Yo había visto que en la cabeza de la columna había gente que yo conocía, de la época de la facultad, y abro la puerta y le digo, hola, ¿qué hace, Gorosito? Me dicen, ¿qué pasa? Le digo, tenemos que llegar a la radio. Entonces le digo, dice, bueno, abrimos el paso, deja, muchachos, abren el paso al compañero que va a trabajar a la radio, a LT2. Bueno, y ahí fuimos con el auto y Manera no lo podía entender, esa es la historia. Se abrieron las aguas del Rosariazo. De las aguas, exacto, del río. O sea, Campeones del Volante se hizo... Hasta hizo el programa, y nosotros hicimos un programa en el Centro Cultural, cuando estaba el Radio 2 a partir del 78, se incendió una parte del Centro Cultural. Bueno, hicimos el programa igualmente ese día, con el olor a quemado, que recién lo habían apagado los bomberos, salimos al aire. Testigos puede ser de esa época, Betina, sí. Puede ser José Luis Bianchi. No necesitas testigos, te queremos. No, pero me acuerdo. Vos después también, además de ser un emblema del deporte automotor, también, bueno, sos
Periodista, productor, hiciste muchos años el servicio informativo de Radio 2. Radio 2 desde el año 1983, 84, hasta que me jubilé. Y el servicio informativo, porque para la gente que no está familiarizada, es el servicio informativo que cada media hora sale con las noticias. Exacto. Ahora hay muchas fuentes de información, con internet todo es muy rápido, redes sociales ni que hablar. Pero hace 30 años o más, tener noticias cada media hora todo el tiempo no era sencillo. No era sencillo. Porque tenías, cuando las radios eran del Estado, solamente Telam. Cualquiera sea el gobierno, era solo Telam. Bueno. Después con el tiempo se incorporó Fran Press. Aparte no había móviles originalmente. Los primeros móviles que se empezaron a usar fue cuando se privatizó Radio 2, es decir, cuando la compró Televisión Litoral, es decir, y los primeros móviles rudimentarios, pero móviles al fin. No había celular. Los primeros grabadores eran realmente unos de dimensiones que era más difícil llevarlo que pero está bien, los tiempos de la noticia eran otros. Por ejemplo, las noticias internacionales venían reenviadas por Telam. Y cuando no había noticias o había una puntita, una noticia, también ahí se usaba un poco la imaginación total. Efectivamente, entre nosotros, ahí estaba ya caducó, ya pasó. Había un poco de completar Sí. Bueno, ahí estaba la habilidad del periodista. Yo recuerdo, hablando de anécdotas de la radio, un buen periodista que era del ET8, Osvaldo Malgrán, que ya murió hace muchos años. Bueno, y tenía mucho oficio periodístico. Y era la guerra de Vietnam. Y venía material de la guerra de Vietnam. Pero por ahí faltaba algo, o por lo menos alguna otra noticia internacional. Entonces, el flaco Malgrán salía y decía: ataque norteamericano a un lugar que estuviera el Vietcong. Bombardean. Hay 30 Vietcong muertos y 5 norteamericanos muertos. ¿Quién te iba a decir lo contrario? Es decir, era normal que pasara, por ahí pasó, ¿no es cierto? Sí. Pero bueno, tenías que completar la noticia refiriéndote. Era un poco en la aproximación. La radio fue el medio de gran penetración. Con el televisor está en el living de tu casa, el televisor, ¿no es cierto? Muy bien. El diario es más exquisito porque te exige concentrarte para leer. Y aparte requiere capacitación para redactar. Por eso es que hoy cada vez los diarios se leen menos. Porque acostumbrado ahora a las redes, hay menos gente que lee los diarios que antes. No es en la Argentina, en el mundo pasa eso. Ha disminuido la venta de diarios. Y la radio no, la radio es la compañera de todos. La radio es compañera cuando estás trabajando, es un gran medio de difusión. De cualquier manera ahora tenemos, como ustedes con Rosario 3, los portales que realmente cumplen una misión muy importante que antes no tenía la tecnología para hacerlo, evidentemente, ni estaba en la mente. No, estaban atando los cables del campo, digamos, de eso para acá hay una vida. Sí. Y para vos, bueno, además del programa que tiene 54 años y que es un poco la excusa para esta charla, ¿qué es la radio para vos? ¿Qué significa? La radio sigue siendo el gran mensaje de integración familiar y la imaginación del oyente. Es decir, la radio te da pie a que vos imagines cosas escuchando, vos oyente, ¿no? Y es la gran compañía y el gran servicio que la radio no tiene que perder nunca. Da la información rápidamente, porque tiene la posibilidad de hacerlo. El diario necesita un proceso de producción. La televisión ahora podés salir con los móviles, ¿no? Pero antes también te necesitabas el editado y demás. La radio podés salir con presteza desde el lugar y dar los anticipos de un hecho X. Entonces, la responsabilidad del periodista es tener ecuanimidad en el tratamiento de la información, tratar de ser lo más objetivo posible y tratar de dar un mensaje siempre, es una cosa muy personal, constructivo, o sea, alentador, que no significa obviar la realidad, alentador, pero la realidad describirla, pero tiene que ser con presteza. La radio es fundamental.
Si los que nos están escuchando escuchan algunos sonidos, Sí, algunos sí, ruidos, sí. es porque Goro además es muy pasional y mueve mucho las manos y ha pegado el micrófono perdón, en la mirá que mesa. hace 54 años no lo aprendí todavía. Pero esa pasión está intacta. Está intacta, exactamente, sí. Pero fundamentalmente el sentido de hermandad y el sentido de servicio del medio, eso yo creo que también es fundamental. El periodista tiene que pensar que está sirviendo a los demás a través de su profesión, sirviendo, construyendo, eso es vital, nunca sentirse estrella. Eso vos lo recalcás porque ves además que un poco en el periodismo se está perdiendo, se ha perdido, que el periodista... Creo que, todos no podemos generalizar, pero por ahí algunos que a lo mejor no lo entienden, o la vanidad los destruye un poco, los afecta. Creen que ellos son la estrella, y la estrella es la información, y la estrella es el televidente, el oyente, el lector, y la gente anónima que está esperanzada que vos le digas la información que necesitas saber. Goro, muchas gracias. No Gracias. sé si querés que agregar algo más, pero... Vos sos el que manejás. Muchas gracias. Yo soy navegante. Estoy pensando que yo te traje una foto. Quiero ver ese portafolio. La foto, que yo te una foto del número. Vamos a contarle a la gente que Goro trajo un portafolio negro donde está lleno de fotos, de carpetas, hay cassette, hay CDs. Los cassettes, vení Goro, acércate al micrófono. Sí. Compartamos junto un ratito. Sí. ¿Qué es eso? La Rauri, cuando hacíamos la revista Pistas y Motores, otra revista que hicimos con campeones de volante. La Rauri, cuando corrió antes que se vaya a Europa, que fue campeón zonal. Acá, un póster. Vamos a hacer una cosa, vamos a investigar qué hay adentro de este portafolio y después le proponemos a la gente que está escuchando. Claudio Bonato, muy buen libro. Con la luz apagada de Claudio Bonato también. Exacto, bueno, vamos a investigar todo lo que hay acá y le proponemos a la gente que lea la nota de Rosario 3 donde va a estar detallado qué hay adentro del portafolio. La marcha de campeones de volante, Grand Prix. Bueno, nosotros seguimos acá mirando y este segmento llega hasta acá. Gracias, Goro. Producción y realización, Ricardo Robbins. Edición sonora, identidad de marca y dirección ejecutiva a cargo de Ezequiel Clerici. Desde la redacción es el podcast de Rosario 3, Grupo Televisión Litoral. Gracias por tu atención.